Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaba de ser médico al doctor padre de Colombia. ¿Recuerda usted cómo vivió el pueblo al inicio de la guerrilla? Durante los inicios de la guerrilla yo me encontraba acá en la ciudad de Bogotá, tendría unos 9 años, estaba acá estudiando con mi familia, mi padre, mi madre. Pero el resto de mi familia se encontraba en la población de Natagaima. Allá se vivió muy intensamente la lucha del 9 de abril porque como había una división muy marcada políticamente entre liberales y conservadores, a raíz de la muerte de Gaitán se originó una lucha muy fuerte entre ambas creencias políticas. A raíz de eso hubo muchos enfrentamientos en el pueblo, muertes, atracos, violencia. Pues el inicio de la gran violencia, porque no fue de la violencia ya que antes los partidos políticos estaban siempre en contrapunteo, pero la gran violencia empezó con la muerte de José Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, especialmente. Luego de la muerte de Gaitán, los liberales obviamente ofendidos por la muerte de Gaitán ofendidos por la muerte de Gaitán y porque el Partido Conservador llevaba mucho tiempo en el poder. Y ellos, aprovechando esa coyuntura y en venganza por ese agravio tan grande que fue la muerte de, más que no tanto de su líder, sino un líder colombiano, que estaba para todo el pueblo, no estaba únicamente para los liberales, pero eso fue una ofensa para ellos extraordinaria, increíble, y empezaron por perseguir a los conservadores. Entonces, en ese momento se inició la gran violencia. ¿Qué fue la gran violencia? Liberales persiguiendo a conservadores y conservadores defendiéndose. Ya luego se presentó el caso de los conservadores atacando. Llegaban a las casas en los campos. En ese instante, eso fue progresivamente, ¿no? Y en ese inicio, en esos 3 o 4 años cruentos después de la muerte de Gaitán, porque no fue 4 años, sino que continuó como 10 años, y donde se presentaron varios líderes guerrilleros. Por el lado por donde yo vivía, que era en Armenia, Quindío, escuchaba yo hablar porque no tenía edad ni para leer periódicos, solo escuchaba y pude observar muchos acontecimientos atroces. Se escuchaba que iban a las fincas, cogían a las personas, las mataban, les hacían el corte de franela. Muchas veces el oprobio era mayor porque les hacían el corte en la garganta y les sacaban la lengua por la boca. Acá en Bogotá, cuando ya aproximadamente en el mes de abril de ese mismo año del 48, pues fue cuando estalló la revolución. Los guerrilleros llegaron ahí a las puertas del colegio con tanques de gasolina e intentaron quemar el colegio. El rector, que era un sacerdote, se vistió de civil para que no lo conocieran y por eso él se liberó. Afortunadamente llegó el ejército y evitó que incendiaran el colegio. De esa forma fue que nosotros no nos salvamos de morir ahí quemados. Don Gustavo, ¿usted recuerda cuál fue el motivo por el cual se originó la guerrilla? Sí, cómo no. La guerrilla se originó, inicialmente no existían sino las tendencias liberales y conservadoras. Debido a esas disputas entre ambos partidos,
En el año 1948 gobernaba el país el presidente Mariano Ospina Pérez. ¿Y a qué se debió que subiera al poder? Por una división liberal. Entonces los liberales perdieron el poder, no pudieron subir y se quedó por 4 años mandando Mariano Ospina Pérez. Como era conservador, pues había todavía muchas tendencias pues antiliberales. Entonces los campesinos, que eran generalmente los que estaban en mayoría liberal en los campos, le pidieron al presidente Mariano Ospina Pérez que les mejorara sus condiciones laborales y económicas. El presidente les prometió que sí lo iba a hacer, pero no lo cumplió. Entonces los labriegos se unieron al mando de Carlos Marín, llamado Tiro Fijo, que actualmente todavía sigue, o ya murió, pero él fue el que originó esa guerrilla en el Tolima. Allá ellos se reunieron y formaron un grupo que no tenía tendencias inicialmente ni castrista, ni de bandolero, ni nada. Pero con el tiempo los revolucionarios campesinos se transformaron en lo que hoy día llamamos las FARC. No solo yo escuchaba el comportamiento de esta guerrilla, que no tenía unos principios básicos, sino que era únicamente por las diferencias políticas, liberales y conservadores. Y puedo hablar de, no solo escuché que les hacían ese tipo de oprobio a las personas que mataban en los campos, les quemaban las casas y los mataban, sino que pude ver en Armenia, estando muy pequeño, en la calle, cuando iba a la calle, hablaban de que habían matado unas personas por allá en una finca y los habían traído a la funeraria. Y pude observar que habían 7 o 8 personas con el corte de franela ahí en los ataúdes en la funeraria, a pesar de la edad que yo tenía, 8 o 9 años, 10 aproximadamente. Luego empezaron en las ciudades los pájaros. Los pájaros eran personas como los sicarios ahora. Les llamaban pájaro verde, pájaro azul, pájaro amarillo. Y ellos los mandaban para que mataran a determinados liberales o conservadores, porque de ambos bandos venía ese tipo de comportamiento. Después ya en el campo, los campesinados sí se fueron saliendo de sus fincas o refugiándose en alguna otra finca o en la misma ciudad para evitar ser asaltados por el bando contrario. A raíz de toda esa violencia y todo ese comportamiento surgió Tiro Fijo, que fue nacido en Génova. Tiro Fijo. Como le mataron el papá, entonces montó ese tipo de venganza y con muchos campesinos los arengó para retirarse a refugios dentro del monte. Y fue formando la guerrilla, que inicialmente también defendiendo sus tierras, porque los terratenientes tenían la idea de ampliar sus propiedades. Entonces ellos se retiraron a defenderse al monte, los mismos campesinos, y esta guerrilla fue creciendo. Entregarles la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es. Si es la vía política o es la otra. La guerrilla empezó por el Tolima. Mataban a la gente, le quitaban las tierras, no tenían reparo muchas veces si era liberal o conservador también los mataban. Sencillamente la guerrilla, como ahora, tenía que vivir y no secuestraban, pero mataban. Les quemaban sus casas, los ahuyentaban de sus tierras y de paso aprovechaban y les quitaban las tierras. Pero cuando se inició, básicamente era una cuestión de principios, según ellos, de que yo soy conservador y tengo que matar liberales, y yo soy liberal y tengo que matar conservadores. Donde yo vivía en el Quindío, en Armenia. Después de que se inició la violencia, sí resultaron guerrilleros. Por ahí estaba el Mosco, de pronto estuvo Lamparilla, que eran jefes guerrilleros, estuvo Mariachi. En el valle también hubo mucha guerrilla.
en los llanos orientales especialmente, alcanzó a haber guerrilla en los Santanderes, de pronto Boyacá no tanto, pero lo que es el Viejo Caldas, Tolima, los llanos orientales sí hubo harta guerrilla. ¿Hubo otros guerrilleros que aumentaron la violencia? Ayudaron a incrementar la violencia, sí, otros guerrilleros, por ejemplo Sangre Negra, que fue uno de los más sanguinarios. Ese operaba en las regiones del Tolima y el Viejo Caldas, por los lados del Quindío, por los lados de Risaralda. Era un hombre sumamente violento y muy crudo para matar a las personas. También hubo una anécdota o una experiencia de algunos pasajeros de un bus que estaban cruzando de Armenia a Ibagué por la línea, y los pararon los guerrilleros en la línea y les preguntaron qué hacían, a qué se dedicaban, qué partido tenían. Si no era del partido de la guerrilla, entonces los mataban, y si eran del partido de la guerrilla, entonces los dejaban ir. Uno de ellos le preguntaron que qué era. Dijo: yo soy director del conservatorio de Manizales, creo que era de Manizales. Entonces lo mataron por eso, creyendo ellos, en medio de su ignorancia, que era director del conservatismo, que era director de los conservadores, y era director del conservatorio, que era un sitio de cultura. Pero porque todos eran ignorancia, en medio de su ignorancia era que mataban con tanto oprobio a la gente. Otra anécdota fue alguna vez por el Caimo, cerca de Armenia, en una finca, lograron coger a varios guerrilleros, y entre esos cogieron a un muchacho joven, por ahí de unos 15, 16 años, que era el que les hacía el corte de franela a las víctimas, y le preguntaron que por qué hacía eso. Dijo: no, mi papá me enseñó que eso era como matar una res o un marrano, que eso no había ningún problema, y así fue que me enseñaron a que yo hiciera ese trabajo.